hermanos. Hoy me tocó traer la palabra. Te voy a compartir en Ezequiel. Ezequiel capítulo 37. El valle de los huesos secos. Así dice la palabra del Señor. Ezequiel capítulo 37, versículo del 1 al 11 le voy a compartir. Tiene por título El valle de los huesos secos. Así dice la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pido que tú me ayudes en esta hora, Padre Santo. Que sea tu Espíritu, Señor, ayudándome a expresar, Señor, Padre, lo que tú quieres ministrar, Padre de los cielos, bendito Dios, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que sea tu Espíritu, Padre de los cielos. En el nombre de Jesús, Señor, que seas tú tomando dominio y control, Señor. Que tú te muevas, Señor, ministrando cada vida, Señor. Cada corazón en esta hora, Padre de los cielos. En el nombre de Jesús, Señor. Y echamos fuera todo aquello que no provenga de ti, Señor. Echamos fuera, Señor, aquello que quiera distraer nuestra mente, Señor. Aquello, Señor, que quiera robar tu palabra a nuestro corazón, Padre. Nos declaramos libres, Señor, en esta hora, Señor, bendecidos por tu palabra, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, y nos cubrimos, Señor, con tu sangre preciosa que tiene poder, Padre, en esta hora, Señor, y nos declaramos libres, Señor, libres, Padre Santo, para escuchar tu palabra, Señor. Y Padre, abre nuestro entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y trae revelación, Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Así dice Ezequiel: la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor: espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Amén. Hasta ahí la palabra. Y yo le puse por título a este mensaje: la palabra de Dios tiene poder. Amén. Y acá, bueno, le cuento un poquito. Acá el profeta Ezequiel estaba cautivo en Babilonia. Lo habían llevado cautivo a él y a muchos del pueblo de Israel cautivos, el rey Nabucodonosor. Y él se había levantado como atalaya para ministrar la palabra de Dios en esos tiempos, ¿no? Aunque estaban cautivos, el Señor lo había levantado en ese tiempo para predicar su palabra, ¿no? Y acá dice que el profeta, llevado en el espíritu
y el Señor le muestra un valle de huesos secos, de huesos, y dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Amén. La visión que él vio fue ese valle, ese campo lleno de huesos, dice, que estaban secos en gran manera, ¿no? Y eran huesos que estaban esparcidos, secos y muertos. Y si lo llevamos a nuestras vidas, nuestra vida sin Dios es un valle de huesos muertos. Amén. Sin esperanza, sin vida. Cuando no conocemos al Señor, muchas veces no encontramos el rumbo, ¿no? No le encontramos muchas veces el sentido a nuestras vidas y andamos como esos huesos, somos como esos huesos secos, sin esperanza y sin vida. Después el Señor lo manda y me dijo, dice, hijo de hombre, en el 3, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubrirá de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí temblor y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Amén. Acá se le ordena al profeta a profetizar que esos huesos, amén, tengan vida. Dice que cada hueso, hubo un gran temblor y cada hueso empezó a juntarse con su hueso, crecieron los tendones y la carne, la piel, y se hicieron, eran cuerpos ya, pero dice que eran cuerpos sin vida. Amén. Y así yo en este segundo punto puse, comenzaron a unirse aunque eran cuerpos muertos. Ya estaban formados, pero estaban muertos, dice. Cuando llegamos a los pies del Señor sabemos que Él nos hace libres, pero nuestra mente sigue esclava muchas veces. Amén. Aunque tenemos vida física, no tenemos vida espiritual. Amén. Y a mí me llevaba esto cuando Israel salió de Egipto. Cuando Israel sale de Egipto, el Señor dice que Él los sacó de esclavitud para ser libres. Y vagaron en el desierto 40 años. Amén. Algo que tenían que pasar meses nada más para pasar a esa tierra prometida. Para tomar la promesa de Dios era en unos meses. Y sin embargo ellos tuvieron 40 años. ¿Por qué? Porque su mente seguía esclava. Amén. Su mente seguía con las costumbres de Egipto, con los pensamientos de esclavitud y de servidumbre, ¿no? Hasta declaraban, el Señor nos sacó para que muramos de hambre aquí, y añoraban la comida que tenían en Egipto, y eran esclavos, y añoraban eso. Y muchas veces pasa eso con nosotros, aunque estamos en la iglesia, aunque sabemos que el Señor nos hace libre, nuestra mente sigue esclava. Amén. Y cuando hay una mente esclava sabemos que no arrebatan los propósitos de Dios. Porque el pueblo de Israel 40 años vagó en el desierto, algo que lo tuvo que hacer en meses. Ellos retardaron las promesas del Señor. No es que Dios no quería cumplir la promesa que tenía cada uno de ellos, sino que, y así sucede con nosotros. Dios tiene promesas y propósitos con nosotros, pero a veces nosotros retardamos que eso se cumpla en nuestras vidas. Dios no es mentiroso, Dios cumple lo que dijo, pero depende de nosotros. ¿Por qué? Por este pueblo tenía que pasar a la tierra prometida y sin embargo se quedó estancado en el desierto. Y Satanás hace eso con nosotros, nos deja estancado en algún área de nuestras vidas que no podemos avanzar.
Amén. Y nos tiene ahí estancados, nos tiene ahí presos, esclavos. Aunque somos libres, aunque declaramos que somos libres, aunque venimos a la iglesia, nuestra mente sigue cautiva. Nuestra mente, el enemigo, ciertas áreas de nuestras vidas la tiene cautiva. Amén. Y pasa eso. Acá dice que se había comenzado a unir los huesos, pero que eran cuerpos ya formados, pero que estaban muertos. Amén. Y cuando yo leía el Valle de los Huesos Secos, decía, Señor, Dios tiene poder, su palabra tiene poder sobre nuestras vidas. Ahora somos nosotros los que tenemos que arrebatar las promesas. Amén. El pueblo de Israel no pudo pasar a la tierra prometida, tuvo que nacer una nueva generación para arrebatar la promesa, porque no habían dejado de ser esclavos. Aunque eran libres, eran esclavos en su mente y no pudieron arrebatar los propósitos. Y muchas veces pasa eso en la iglesia. Amén. Muchas veces cuando venimos al Señor, Dios ya tiene predestinado algo para nosotros, ya desde nuestro nacimiento, pero cuando lo conocemos y llegamos a sus pies, Él ya tiene un trabajo para cada uno de nosotros. Él tiene promesas para cada uno de nosotros, pero depende de nosotros arrebatarlas y no quedarnos en el desierto como se quedó Israel. Israel quedó vagando en el desierto, aunque el Señor lo bendijo, vieron su mano de poder, dice que su ropa no se envejeció, no les faltó nada. Amén. Pero no pudieron arrebatar las promesas. Amén. Y así sucede con nosotros. Venimos y nos conformamos con las migajas. Venimos y bueno, vengo porque me siento bien, vengo porque el Señor me da paz, pero sigo estando esclavo. No arrebato lo que Dios tiene para mí. Amén. Y uno por eso ve cristianos de años en la iglesia y siempre en las mismas situaciones. Y yo digo, ¿por qué unos son bendecidos y por qué otros no? Porque unos toman la palabra de Dios y la accionan para que dé el fruto, pero otros solo se quedan con las migajas. Amén, soy bendecido, me siento bien, estoy acá, voy, vengo, pero no arrebato lo que Dios tiene para mi vida. El pueblo de Israel tuvo que nacer una nueva generación para pasar a la tierra prometida, porque su mente seguía esclava en Egipto. Y muchas veces pasa con nosotros, aunque conocemos al Señor, sabemos que Él nos hace libres, sabemos que Él nos quiere bendecir, sabemos que tenemos una vida eterna, no logramos arrebatar el galardón, no logramos arrebatar la promesa, hacer cumplir lo que Dios quiere sobre nuestras vidas. Amén. Como Jesucristo tuvo un propósito cuando vino sobre la tierra, ahora nosotros somos los que tenemos ese propósito de Dios en nuestras vidas. Cuando aceptamos a Jesús, no solo es vida eterna, sino hay un galardón. El galardón es aquel que cumple el propósito. El galardón se le da al que cumple el propósito. Amén. Amén. Vida eterna, ya Dios nos regala, es un regalo. El galardón se lo trabaja, hermano. El galardón usted se lo tiene que ganar. Amén. Y es la promesa, es el propósito que Dios tiene para tu vida. Ese llamado que Dios dijo que tenía para ti y vos lo arrebataste y lo empezaste a trabajar y lo pusiste a disposición de Él, ese va a ser tu galardón el día que partas de este mundo. Amén. La vida eterna ya está porque es un regalo, es una dávida que tenemos por venir, por aceptar al Señor Jesús, por cumplir, como decir, veo que hay gente que dice, bueno, aceptó a Jesús y murió, y se fue con el Señor. Pero esa persona quizás no, el propósito que Dios tenía con él en la tierra no fue hecho. Sí va a tener vida eterna, pero el galardón, hermano, es aquel que cumple el propósito por el cual cada uno de nosotros fue llamado. Amén. Y muchas veces nos quedamos en el desierto. Y cuando digo nos quedamos en el desierto, es decir, nos quedamos en la circunstancia difícil que nos toca vivir. A todos nos toca vivir situaciones difíciles. A usted no le toca lo mismo que a mí no lo mismo que a usted. Cada uno lo vive a su manera. Amén. Amén. Cada uno, quizás lo que a mí no me duele, a usted le duele. Y
nos quedamos en ese desierto, como se quedó Israel vagando. Dice que su corazón vagaba, porque no entendía quién era Dios. ¿A qué me refiero? No entender que Dios tiene poder sobre las circunstancias. Cuando nosotros dejamos que las circunstancias sean más grandes con nuestro Dios, siempre vamos a quedarnos en el desierto. El desierto todo lo pasamos, porque es parte de la vida del cristiano. Pero no quedarnos en el desierto. Dios no quiere que nos quedemos en la circunstancia difícil, sino que pasemos como Israel, que tenía la promesa de pasar a una tierra prometida. Nosotros tenemos promesas de Dios sobre nuestras vidas que tenemos que arrebatar. Amén. Sabemos que en la tierra prometida había gigantes, y cuando fueron los espías a explorar esa tierra, dice que fueron 12 y exploraron, y 10 vinieron con un mensaje negativo. Solo 2 vinieron con un mensaje positivo. 10 dijeron, no podemos pasar a esa tierra prometida porque hay gigantes, nos van a matar, son hombres de guerra, nosotros no sabemos pelear. Y 2 dijeron, sí se puede, es una tierra buena, es una tierra rica, una tierra que fluye leche, que miel, que hay frutos. Amén. Y así muchas veces pasa con nosotros. Vemos lo negativo y no vemos lo positivo. Amén. Sabemos que en medio de la circunstancia Dios trabaja con nosotros. Hoy hablábamos que todo obra para bien, aún lo malo en nosotros obra para bien. Nosotros siempre tenemos que rescatar lo bueno, lo que nos enseñó, y no quedarnos con lo malo, porque cuando nos quedamos con lo malo nos quedamos en el desierto vagando. Amén, porque no entendemos a Dios. Amén, a Dios no se lo entiende, a Dios se lo obedece. Amén. Cuando tratamos de entender a Dios, no lo vamos a entender nunca. Amén, porque es la verdad, porque decimos, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y no tenemos respuestas ahora de eso. Pero cuando nosotros obedecemos a Dios, nuestra circunstancia cambia. Nunca vamos a ganarle a Dios. Por más que usted pelee con Dios, no le ganamos. Amén. Nosotros tenemos que obedecer. Amén. No cuestionar a Dios. Y acá, en este yo dice, comenzaron a unirse aunque eran cuerpos muertos. Llegamos a los pies del Señor, sabemos que en Él somos libres, pero nuestra mente sigue esclava, como Israel, que Jehová le dio libertad, pero su mente seguía en Egipto. Amén. Nosotros tenemos que desarraigar esas cosas que nos atan todavía al mundo y creer que la palabra de Dios tiene poder para hacernos nacer de nuevo. Amén. Y poder arrebatar las promesas que Él nos hizo, las promesas que Él tiene para nuestras vidas. Y en el 4 me gustó mucho algo que dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oí palabra de Jehová. La palabra de Dios tiene poder, hermano. Amén. La palabra de Dios tiene poder. Y Él dice que fue obediente y profetizó sobre esos huesos. Y esos huesos se juntaron. Amén. Y después en el 9 dice, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron. Y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Dice que le habló al espíritu y el espíritu cobró vida. Amén. Y en el tercer punto yo lo analicé de esta manera. Recibieron vida. Amén. Estaban ya los cuerpos, pero ahora Ezequiel profetiza al espíritu y el espíritu les da vida. Dice, recibieron vida. Cuando dejamos que el Espíritu de Dios gobierne nuestras vidas, Él trae libertad a nuestra mente. Cuando nosotros le damos la autoridad al Espíritu Santo que gobierne nuestras vidas, ahí nosotros vamos a vencer. Amén. Porque va a ser el Espíritu de Dios que gobierne y no nuestra mente humana.
Amén. Cuando nosotros le damos al Espíritu Santo el poder de gobernar nuestras vidas, Él trae libertad a nuestra mente, sana nuestro corazón y da vida a nuestra alma. Amén. Pero solo cuando nosotros lo dejamos que Él gobierne. Cuando nosotros queremos a medias servirle a Dios, a medias creer en Dios, no sirve. Amén. Como dice el pastor, las medias son para los pies, ¿no? A Dios vos le tenés que dar toda autoridad, amén, para que su espíritu te gobierne. Si no, tu carne siempre te va a ganar. Cuando pases por la circunstancia, te vas a quedar en el desierto como se quedó el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque tu carne te gobierna. Y nosotros debemos dejar que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas. Amén. Para que Él traiga libertad a nuestra mente, para que Él sane nuestro corazón de nuestro pasado. Amén. Porque venimos arrastrando cosas desde que nacemos. Y Él sana nuestro corazón. Él tiene el poder para sanar y da vida a nuestra alma. Amén. Porque estábamos muertos sin Él. Amén. Como esos cuerpos que se habían formado, pero dice que Él sopló y Ezequiel profetizó y el Espíritu entró sobre ese cuerpo. Amén. Amén. Y así es con nosotros. Debemos dejar que el Espíritu Santo nos gobierne para que esa vida de Dios comience a fluir en nosotros y ya no estemos muertos espiritualmente, sino que podamos ser libres y vivir la libertad que Dios quiere. Amén. Amén. Y arrebatar, no conformarnos solo con la salvación. Amén. Sabemos que la salvación es algo grande. Amén. Que no podemos pagar. Amén. Pero, hermano, Dios, yo digo siempre, vale la pena gastarse para Dios. Amén. Vale la pena ofrecerle lo mejor que tenemos para el Señor. Amén. No nos conformemos con solo venir a escuchar la palabra y irnos a nuestras casas, sino que pongamos al servicio nuestras vidas para Él. Lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario no tiene precio. Usted ni yo vamos a poder pagar, amén, la salvación. Es un regalo que Él nos dio, amén, porque Él nos ama. Pero trabajar para Él y hacer lo que Él quiere, yo digo, Señor, nada puedo darte, porque no tiene precio lo que hiciste por mí. Solo puedo darte mi vida para que vos te adueñes de mí, yo poder hacer lo que vos quieres, lo que Él quiere que cada uno de nosotros hagamos. Amén. Amén. Ese es el mejor regalo. Hay una adoración que mi mejor adoración, amén, es mi obediencia. Amén. Es hacer lo que Dios quiere. Amén. Y no, amén, es fácil. Yo sé que no es fácil, pero tampoco es imposible. Amén. Si usted le da la autoridad al Espíritu Santo sobre su vida, usted va a poder vencer su carne. Amén. Y cuando vencemos la carne, el Espíritu toma dominio y control de nosotros. Amén. Y nos da dominio propio, sobre todas las cosas, dominio propio. Dominio para dominar nuestros deseos. Amén. Amén. Para sujetar nuestra carne. Amén. Amén. Que yo cuando le leí la historia a mis nenes del Valle de los Huesos Secos, y yo decía cómo Dios tiene el poder con su palabra de dar vida a lo que está muerto. Amén. Amén. Y hoy el Señor quiere dar vida a lo que está muerto, aún en nosotros mismos. Amén. Que hemos dejado, porque cuántas promesas de Dios hay sobre nuestras vidas que todavía no se han cumplido. Y yo creo que el anhelo de Dios de cumplir sus promesas sobre nosotros y que arrebatemos eso que Él tiene. Amén. Cada uno. Amén. Cada uno va a tener que derribar su gigante. Amén, para pasar a esa tierra prometida. Amén, como estos espías. 10 vieron lo malo, pero 2 dijeron vamos a poder. Pero esos 2 dijeron vamos a poder porque ellos sabían que el que peleaba con ellos era Jehová de los ejércitos. Amén. Cuando usted entienda que el Señor va delante nuestro, usted se va a arrebatar eso que Dios tiene. Pero cuando usted va por su propia voluntad y con su fuerza, solo va a fracasar. Porque va a ver, cuando vea la circunstancia, cuando vea el primer gigante, ¡ay no! Este me mata. Y va a hacer lo que hicieron de ver lo negativo.
Amén. Pero cuando dice el Señor, pelea conmigo. Amén. Su palabra tiene poder. De esta yo voy a salir. Amén. Porque la palabra de Dios tiene poder. Amén. Y sabemos que es ella la que da vida. Cuando nosotros la declaramos, en la circunstancia difícil, cuando usted ve que todo está mal, la palabra de Dios, hermano, es la que lo va a sostener. Amén. Amén. Porque usted va a orar, va a ayudar, va a todo, y no se siente nada. Pero sabemos que Dios está con nosotros porque fue su promesa, que Él estaría todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Pero en eso parece que uno la pelea solo. Cuando está difícil la cosa, y mi Señor le habla a todo el mundo menos a mí. Vio que vienen y le dan palabra tuya, digo, menos a mí, que la necesito. Pero porque Dios quiere que vos te hagas fuerte en fe. Amén. Que aunque vos no lo puedas sentir, que sepas que Él está peleando con vos. Amén. Que no es con tu fuerza, es con su espíritu. Amén. Amén. Cuando vos pongas delante al Señor, vas a poder derribar la circunstancia difícil. Amén. El camino no es fácil. Amén. Si no, las iglesias estarían llenas, siempre digo yo. Amén. Porque veo que muchos pintan un Dios que soluciona todos los problemas. Cuando yo llegué a la iglesia tenía más problemas que cuando estaba en el mundo. Y yo le decía, Señor, esto es más difícil que cuando estaba afuera. Amén. Porque hay que sujetarse a uno mismo para no hacer lo que uno quiere, sino someterse a la voluntad de Dios. Y eso es lo difícil. Así que, hermano, en ese momento, en esa circunstancia que está viviendo, la palabra de Dios tiene poder. Amén. Amén. Y yo le quería compartir también un versículo que se encuentra en Hebreos 4:12, que dice así. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Mire el poder de la palabra de Dios. Amén. En vez de llorar y decir, pido oración por esto, diga, la palabra de Dios dice eso, y usted la suelta, y la suelta con fe. Porque declararla es una cosa, pero creerla es otra cosa. Cuando usted la cree a la palabra tiene efecto. Gloria. Muchos dicen, tengo fe, pero ¿por qué no están los resultados? Porque no la crees. Cuando vos la crees, te la apropiás y decís, hecho está, va a ser así, por más gigante que se te presente. Amén. El Señor te va a dar la victoria, porque estás creyendo que Él es el que está peleando y no vos. Amén. Dice que la palabra de Dios es eficaz, y yo anoté acá eficaz, que tiene la capacidad de alcanzar un objetivo o propósito y producir el efecto esperado. Amén. Cuando usted la declara y además la crea la palabra que está declarando, va a tener el resultado que usted está esperando. Amén. Amén. Pero si usted está dudando, estoy declarando palabra y estoy dudando, estoy hablando negativo, ¿estoy creyendo? No. Amén. Usted se tiene que parar firme, y esto es azul, y por más que le digan negro, usted siga diciendo azul, aunque todo el mundo le diga negro. Eso es la convicción que uno tiene. El mundo te dice una cosa, el mundo tiene una verdad, pero nosotros tenemos otra. Amén. La palabra de Dios que tiene poder. Amén. Y le comparto otro versículo y con esto termino, que se encuentra en Isaías 55:11. Y dice así, 55:11. A ver si anoté bien, sí. Dice así, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello que la envié. Amén. Amén. Declaremos palabra de Dios. Aún sobre esos huesos secos. Esos huesos secos representan los que no vienen a la iglesia, los que no creen al Señor. Amén. Amén. Profeticemos sobre esos huesos secos que tengan vida, y creamos en el nombre de Jesús que así será. Amén. Para cambiar como lo hizo acá Ezequiel. Ezequiel fue enviado para mostrarle cómo estaba Israel. Cautivo por causa de su desobediencia estaba Israel, cautivo. Pero que el Señor decía, yo los voy a restaurar. Amén. Y hacía esta semejanza con los huesos secos. Hoy están muertos, pero si ellos se arrepienten y creen en mí, van a ver mi salvación. Yo los voy
a rescatar de esa esclavitud. Yo los voy a sacar de esa esclavitud. Amén. La palabra de Dios tiene poder. Así que soltemos sobre esos huesos secos, hermanos, para que cobren vida. Y soltemos sobre esos cuerpos que tienen cuerpo, pero su espíritu está muerto también, para que el propósito de Dios sea hecho en cada uno de nosotros. No nos conformemos con solo alcanzar una salvación solamente, sino de como Jesús tuvo un propósito y lo cumplió, aun cuando le dolió en su cuerpo, nosotros podamos arrebatar también esas promesas. Amén. Y hacer lo que el Señor quiere sobre nuestras vidas. Amén. Así que declare esta semana palabra de Dios y no se mueva de ella. Amén. Créala, no solo la declara, sino la cree para que cumpla el efecto, para que tenga el efecto esperado, lo que usted está esperando. Amén. Y que el Señor lo bendiga mucho y que haya un cambio en la mentalidad. Amén. Que cambiemos nuestra mentalidad, no de esclavos, sino de libres, para ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Amén. Amén.